Gracias, maestra Dulce. Pues bien, como ven, tenemos un programa muy diverso pensado en ustedes, en fortalecer su formación, así que no se lo pueden perder. Pues vamos a dar inicio ahora con la presentación de nuestra primera actividad dentro de esta jornada. Me permito presentar al doctor en Ciencias Pedagógicas, doctor Eldis Román Cao, por la Universidad Central de Las Villas, Cuba, máster en Ciencias de la Educación, con mención didáctica y licenciado en Educación por la Universidad de Santo Espíritu, Cuba. Actualmente es profesor titular principal, coordinador de la maestría en Educación Modalidad en Línea y director de la Comisión de Evaluación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Técnica de Manabí, en Ecuador. Es director general de la Red de Estudios sobre Educación. Ha sido coordinador de la Maestría en Educación Superior, director del Centro de Estudios en Ciencias de la Educación y director de Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Espíritu, Cuba, entre el 2004 y 2017. Ha sido director y participado en varios proyectos de investigación. Actualmente dirige los referidos al perfeccionamiento de las ciencias de la educación, la dirección del trabajo autónomo en la educación superior, profesor y tutor en programas de pregrado, maestría y doctorado. Ha publicado más de 20 artículos científicos en revistas de impacto relacionadas con la dirección del trabajo autónomo en la educación superior. También ha publicado varios libros y capítulos de libros. Ha sido profesor invitado en universidades de México, Brasil, Ecuador y Venezuela. Miembro de varios consejos científicos, editoriales en revistas internacionales. Posee varios premios académicos y científicos, entre ellos destaca el premio de la ministra de SIGMA de Cuba en Ciencias Pedagógicas en el 2003. Pues el doctor Eldis le damos la más cordial bienvenida a esta comunidad educativa. Sin duda será una gran experiencia todo lo que usted nos comparta y nos presenta esta conferencia titulada Hacia una pedagogía para la autonomía. Adelante, doctor Eldis. Bien, muchas gracias a doctora Marta. Después de escuchar eso, uno tiene que quedar bien, ¿no? Porque ustedes saben que a veces el papel aguanta todo lo que uno le ponga allí, ¿no? Entonces vamos a intentar compartir algunas experiencias allí para un poco contribuir, ¿no?, con la jornada. Yo antes de comenzar, bueno, quería agradecer, ¿no?, al Instituto Tecnológico de Sonora, de su campo Guaymas, ¿no?, en México, por la gentil invitación, ¿no? Es un honor siempre que nos tengan presente y poder compartir en estos espacios que son tan ricos siempre para los estudiantes y, bueno, para toda la comunidad que nos acompaña. Y bueno, y en particular quería también agradecer a la doctora Marta, que fue quien nos invitó. Hemos compartido, por supuesto, ya por varios años actividades académicas juntos y entonces en esta ocasión gentilmente nos ha invitado y quería agradecer también ese espacio. Yo para iniciar, yo creo que compartí la pantalla, no sé si se puede visualizar. Así es, doctor. Miramos lo que usted está mirando ahorita. Ya. Yo creo que ahora... Sí, listo. Y ahí sí podemos ver. Bien. Esto que le vamos a compartir, un poco conversando también con la doctora Marta, ¿no?, viendo el tema que podíamos presentar en la actividad y viendo el escenario, ¿no?, con el que vamos a trabajar, que hay muchos estudiantes de la carrera en formación, hay egresados también, hay profesores. Queríamos atrevernos a hablar de algo, ¿no?, que en lo que llevamos trabajando algún tiempo y que hemos denominado pedagogía para la autonomía, haciendo algunas distancias con la pedagogía de la autonomía de Freire, ¿no? Distancia en tiempo y en calidad y todo de profesional, ¿no? Nosotros estamos enfocados en este proyecto y era el que queríamos compartir en el día de hoy. Pensando en el escenario también que tenemos, compartimos, ¿no?, la presentación en dos momentos. Uno primero, que serían los fundamentos generales del acto pedagógico, que en esto hay, por supuesto, diferencias, ¿no?,
en América Latina al menos, y también en el resto del mundo, a la hora de comprender, interpretar y desarrollar el acto pedagógico. Y la segunda parte estaría relacionada con los fundamentos específicos de la pedagogía para la autonomía. Por ahí más o menos estaría la presentación. Vamos a tratar de ajustarnos al tiempo, ¿no? Y esperemos que sea de interés, ¿no? Vamos a tratar de hacer el esfuerzo por ser atractivos en la presentación. Bien, yo creo que los primeros postulados para comprender una pedagogía para la autonomía, que yo creo que en estos tiempos, según lo que decía también en la presentación del evento, ¿no? El doctor que nos antecedió, hay condiciones importantes que nos pueden hacer pensar que lo que estamos haciendo ya quizás no esté a tono, ¿no? con lo que debemos hacer en la educación, porque los chicos hoy tienen otra dinámica de pensamiento, tienen otros recursos que pueden explotar, a veces se mueven más rápido que nosotros, ¿no? Entonces todo eso forma parte de los elementos que hemos estado viendo, ¿no? En el tema del proyecto que desarrollamos. Lo primero, y vamos a tratar de pasar de manera rápida esta primera parte, es distinguir, ¿no? Los postulados que sustentan la propuesta, tratando de buscar un orden coherente entre los conceptos de educación, de pedagogía y de didáctica, porque son los elementos que nos hace concretar nuestro acto pedagógico, partiendo desde un primer elemento filosófico de los conceptos de educación, la pedagogía ya como tal. Ustedes saben que también cuando hablamos de pedagogía hay diferentes criterios, y el acto didáctico ya de manera general. Lo primero es recordar, ¿no? Ustedes por supuesto están conscientes de esto, que la educación es un concepto amplio, ¿no? Hay que verlo desde un concepto amplio porque la educación a veces es difícil medirla, ¿no? Con algún instrumento desde el punto de vista numérico. La educación la medimos en nosotros mismos, ¿no? En los que están al lado de nosotros, en el desarrollo que tiene la sociedad, porque la educación se expresa en eso, se expresa en el desarrollo del ser humano, en lo que el ser humano puede hacer o es capaz de desarrollar y de transformar en la sociedad. Por lo tanto, la educación, en ese sentido amplio, compete al ser humano en su condición, ¿no? Terrenal, y compromete a toda la sociedad también en sus actores. O sea, estamos hablando de que la educación es fruto, ¿no? de la influencia, ¿no? De instituciones como la familia, la escuela, la iglesia, la comunidad. O sea, todo eso va conformando, ¿no? El espectro educativo, ¿no? que nos rodea. Y ese acto educativo tiene una condicionante, o sea, que se manifiesta desde dos perspectivas, ¿no? Esa condicionante no intencionada, o no intencionada entre comillas, porque recuerden que recibimos influencia, ¿no? De todo el entorno que nos rodea, y a veces ese entorno sí es consciente de lo que está haciendo. Entonces, a veces un programa, no sé, por la televisión, a veces un programa de una institución tiene sus objetivos bien definidos, y esos objetivos son los que quiere transmitir a la sociedad. Entonces, ellos están haciendo un trabajo consciente de lo que quieren. Incluso si hablamos de las redes sociales, tienen una gran influencia en los jóvenes hoy, y hay un trabajo consciente de qué se quiere, ¿no? En este sentido. Entonces, pero de manera no intencionada afecta, ¿no? A la formación del ser humano, y es lo que es lo que está influyendo hoy sobre nosotros. Y por otro lado, la educación tiene una parte intencionada, ¿no? Esa parte intencionada viene siendo todo lo que se desarrolla en la escuela para lograr esa formación del ser humano al que se aspira, pensando siempre en un proyecto que no siempre en América Latina se trabaja, en un proyecto de tener claro, ¿no? En un proyecto de sociedad, el hombre que queremos formar en nuestro país. Esto no siempre está en las agendas, por supuesto, de los gobiernos. Esto no siempre está en las agendas incluso de algunas instituciones. Hay que, desde el punto de vista educativo, estar conscientes, ser conscientes de qué tipo de hombre queremos formar, qué tipo de ciudadano queremos formar, y eso, por supuesto, es característica también en función de la educación. Entonces, resumiendo esta primera parte, porque dijimos que íbamos a ser cortos en esta primera parte, hay que estar consciente, ¿no? Y claro de que la educación, por supuesto, lograr esa formación del ser humano involucra
a la familia, porque es nuestra primera escuela, eso lo aprendemos desde que entramos, ¿no?, en la universidad. De ahí recibimos un grupo de influencias importantes durante toda la vida. A ellos se les suman las instituciones sociales, todas las que nos rodean, tanto desde el punto de vista gubernamentales, políticas, deportivas, religiosas, los medios de comunicación, todo eso está influyendo, nos está bombardeando constantemente día a día, y eso también nos va educando, ¿no?, hacia una manera de hacer, hacia una manera de comportarnos, hacia un conocimiento también que influye sobre nosotros. Y a ese elemento, porque no podemos dejar la escuela, que es lo que estamos resumiendo, en un escenario, o la educación, disculpe, en un escenario abierto, a eso se le suma entonces la escuela, con una educación ya escolar, una educación formal, para entonces ayudar a la formación también de este ser humano, la educación de este ser humano a partir de las políticas que establece ya la institución como tal. Y ahí es donde entra a jugar un papel determinante la pedagogía y la didáctica. O sea, fuera de estos muros no tiene razón de ser estos elementos, y es lo que queremos primero dejar sentado allí. Ahora, algunos principios de la educación. La educación, sin lugar a dudas, es creada por la sociedad, y a ella se debe, por tanto, tiene un carácter clasista. Y eso se expresa en los avances, en los retrocesos que tenemos siempre en los procesos educativos. A veces vemos por ahí demandas del profesorado, demandas de la escuela, en algunos gobiernos, en otros no, en algunos momentos de la historia, en otros no, precisamente por eso. No siempre, recuerden que hay un concepto o hay una manera de ver la educación. Hay un grupo de personas que la ven como una inversión social, hay otro grupo de personas que la ven como gasto social. Bueno, y ahí parten los recortes y demás, otras vienen las bondades, pero este es un principio fundamental de la educación. Tiene un encargo social también, la educación, que es educar al hombre para vivir en sociedad y transformarlo. Siempre estamos pendientes de cómo podemos integrar o incluir a esas personas que tienen un comportamiento no adecuado a la sociedad. Bueno, habría que ver hasta dónde la propia sociedad, que es la encargada de ofrecer esos espacios, y la propia escuela ha atendido a esas personas que no tienen un comportamiento adecuado. Por lo tanto, por eso es que es importante, ¿no?, comprender el encargo social que tiene la educación. Su misión es contribuir a resolver los problemas que emanan de la sociedad. Esos problemas que se manifiestan a diario y que, por supuesto, a partir de esos elementos que puedan surgir del área, ¿no?, de la concepción de la educación, podemos contribuir a resolver a partir de lo que se vaya presentando en este escenario. Es permanente y para toda la vida. Nos hemos dado cuenta en medio de la pandemia que hemos tenido que aprender, o sea, no solamente contenido ni maneras de hacer, sino que durante toda la vida nos vamos transformando, porque hay categorías importantes en la educación del hombre que se transforman constantemente, si no nos expresa un desarrollo real de ese profesorado. Y ahí incluso muchos de nosotros a veces nos limitamos, ¿no?, a veces de hacer cualquier cuestión de superación, cualquier elemento que nos apoye a ese desarrollo constante, desarrollo permanente durante toda la vida. Y la educación también busca una institución, ¿no?, que le ayude en este escenario, porque no podemos dejar a todas las instituciones. Cada institución tiene su función, cada institución tiene su objeto social en la propia sociedad, y bueno, la escuela es la que se identifica como esa encargada de la educación del hombre. Por lo tanto, esa es un principio también básico de la educación. Cuando hablamos de educación y escuela, tenemos aquí entonces que la escuela va a ser ese escenario, ¿no?, propicio donde se va a concretar la educación. Pero se va a concretar a partir de, nosotros lo consideramos ciencia, hay muchos contextos que no la consideran ciencia, de una ciencia que por muchos años ha intentado, ¿no?, construir su propio cuerpo teórico y metodológico, que es la pedagogía. Y de hecho eso se expresa incluso en las carreras, o sea, la manera en que se ve, ¿no?, se expresa incluso en las carreras que se ofertan, ¿no? Hay universidades que ofertan carreras de ciencia de la educación, hay universidades que ofertan carreras en pedagogía. O sea, estas cuestiones yo las traigo porque es importante que los propios estudiantes comprendan, ¿no?, los límites, ¿no?, que existen entre cada uno de los campos, comprendan que hay discusiones teóricas sobre esto, y que por lo tanto hay que tomar una posición cuando los
profesionales que se están incorporando, los estudiantes que están en carrera, con respecto a estos elementos. Y es lo que estamos tratando de aclarar para llegar al concepto que proponemos. Entonces, en el caso de la pedagogía, va a ser este campo, ¿no?, del conocimiento que se va a encargar de esa educación de la que hemos estado hablando hasta aquí, pero de una manera organizada, de una manera planificada, a través de una institución que es la escuela. Por lo tanto, estamos viendo que la pedagogía fuera de la escuela también tiene su espacio limitado. Entonces, en el caso de la pedagogía, ¿no?, consideramos que su objeto de estudio, si está descrito en la literatura, ¿no?, es la educación de la que habíamos hablado anteriormente, conscientemente organizada, planificada y orientada a un fin. Ese fin que, por supuesto, está en correspondencia con lo que declara el sistema educativo de un país, la institución, y también toca elementos como el currículo y demás, que es por donde se organiza su trabajo. Se justifica en un problema. Para poder hablar de un trabajo científico, ¿no?, tiene que haber un problema que se vaya a solucionar. Y en el caso de la pedagogía se justifica en la necesidad de preparar a los ciudadanos de un país. Mientras no se conciba, ¿no?, la necesidad que tienen los ciudadanos de un país, mientras no se haga consciente, ¿no?, de la necesidad de formar los ciudadanos de un país de manera adecuada, de manera coherente, de manera profunda, no estaríamos contribuyendo a ese desarrollo de la sociedad al que aspiramos. Entonces, el problema de la pedagogía sería ese, ¿no?, preparar a esos ciudadanos de un país como una de las tareas más importantes a satisfacer por cualquier sociedad. Ahí, por supuesto, que casi siempre hacemos el mayor esfuerzo nosotros como institución. Entonces, es importante tener en cuenta este elemento para poder comprender lo que se está explicando. Y la pedagogía, ¿no?, este acto, ¿no?, que desarrollamos ya, por el cual nosotros nos formamos, por el cual nosotros comprendemos y interactuamos en las escuelas, se basa en 3 categorías fundamentales. Una primera categoría de instrucción, una segunda categoría de educación y una tercera categoría de desarrollo. Este sería los objetivos, este sería el medio, ¿no?, por el cual nosotros hacemos que la pedagogía tenga una razón de ser y tenga un sentido en la institución, en la escuela. Hablando de instrucción por todos los contenidos, ¿no?, que tienen que aprender. El estudiante tiene que dominar, ¿no?, un campo del saber. Tiene que saber tiene que saber matemática, tiene que saber literatura, tiene que saber informática. O sea, son los elementos que tiene que comprender y que están ya en función de conocimientos dados en la sociedad y que nosotros lo transmitimos a través de la actividad pedagógica que desarrollamos. Tiene un elemento educativo, que es el que a veces nos cuesta un poco más de trabajo, pero que también es función nuestra como pedagogos, y que es la formación entonces de ese ciudadano. Formar un médico, por ejemplo, que no le interese solamente formarse como médico y montar su consulta, sino también hacer una contribución, ¿no?, al desarrollo del país, ver allá, más allá de la cartera, ¿no?, de lo que puede ingresar, sino también su contribución desde el punto de vista social, sus valores, su ética profesional, y eso hay que tenerlo también presente en las dimensiones, ¿no?, las categorías que podemos desarrollar desde el punto de vista pedagógico. Y por último, el desarrollo. Si un estudiante ingresa a la institución y no tiene un desarrollo adecuado cuando egresa de esta institución, no hemos hecho nuestra función de manera correcta. ¿Por qué? Porque se expresa entonces en esa transformación que hemos logrado en el estudiante desde que ingresa a la institución hasta que egresa. Y de manera más particular en cada una de las asignaturas que vamos desarrollando. Entonces, estas son las 3 categorías fundamentales sobre las cuales se sustenta la pedagogía. Y algunos principios, bueno, aquí reflexionar sobre los fines de la educación en los diferentes contextos, momentos históricos, en lo social, en lo cultural, dentro y fuera de la escuela. De ella se deriva de ella han de derivarse los fundamentos y principios más importantes relacionados con un proyecto de formación del hombre y de la sociedad. O sea, los gobiernos tienen que comprender e interactuar con los pedagogos de su país, de hasta dónde hemos avanzado, hasta dónde podemos avanzar. Eso, por supuesto, no siempre se logra, pero auxiliarse de la pedagogía, ¿no?, para poder trazarse nuevos proyectos de desarrollo.
Orientar la práctica también. La pedagogía se encarga de orientar la práctica y el discurso educativo para un medio social y para una época. También de identificar y actualizar los problemas de formación mediante la investigación y la práctica pedagógica. Entonces, estaríamos hablando de investigación, estaríamos hablando de transformación, estaríamos hablando de mejoras del proceso educativo, y eso lo hacemos, por supuesto, a través de cuestiones que son básicas para el tema de la pedagogía, ¿no? Y que está dentro del campo de acción que ella desarrolla. Y por último, hay un elemento de concreción que es la didáctica. Es cómo se concreta la pedagogía en la escuela, porque estamos hablando de ya la institución como tal que se encarga del proceso de educación. Y la didáctica tendría entonces como objeto de estudio ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Ese proceso que a veces incluso en investigaciones lo vemos separado. A veces vemos una investigación donde la incidencia va a ser en la enseñanza, otros va a ser en el aprendizaje, pero, o sea, consideramos que no puede haber una separación porque si los estudiantes no están en el aula, nosotros no tenemos razón de ser. Y así a la inversa también. Por lo tanto, para que la didáctica ocurra, tienen que haber estudiantes y docentes. Por lo tanto, es un proceso único que se denomina proceso de enseñanza y aprendizaje. Y su misión, entonces, es resolver esos problemas de la pedagogía que están relacionados con la formación del hombre. Y como vimos en la pedagogía también, su problema sería entonces resolver, o se concreta en resolver, dinamizar e implementar ese proceso de formativo. O sea, estaríamos hablando de las tres categorías que vimos: instrucción, educación y desarrollo, mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es su objeto de estudio, y las categorías que a ella la conforman. Esta ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque no se manifieste siempre de la misma manera en todos los países, en todos los sistemas educativos, sí hay cuestiones medulares que se repiten. O sea, no podemos desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje si al menos no tenemos en cuenta estos componentes. Un primer componente que está relacionado con el problema. ¿Qué problema vamos a resolver en la clase de hoy? Bueno, que los estudiantes comprendan, ¿no?, las operaciones lógicas matemáticas. Y a partir de la solución de ese problema, entonces se identifican los objetivos, los contenidos, el método que vamos a trabajar. O sea, cómo vamos a llevar ese contenido al estudiante, cómo vamos a llevar esa formación al estudiante, con qué medios o recursos lo vamos a hacer, la forma que vamos a utilizar. Hoy incluso han aparecido nuevas formas. Esta forma virtual, ¿no?, que nosotros no la consideramos un método, sino la forma en que se llega o se organiza ese proceso de enseñanza-aprendizaje, es diferente y nos ha hecho repensar, ¿no?, los métodos, la forma y los recursos que podemos utilizar. Incluso muchos hemos tenido que aprender a utilizar recursos tecnológicos que en un momento no utilizamos. Y por último, la evaluación, que es un componente, por supuesto, importante, y que sobre esto también hay muchísima teoría. Algunos hablan de evaluación formativa, evaluación sumativa. O sea, hay muchos elementos alrededor de esta categoría, pero que se expresa en el aula también, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, como ciclo que cierra todo ese trabajo didáctico, ¿no?, que ocurre en el aula. Entonces, resumiendo esto que hemos visto aquí, por eso que lo hemos visto más rápido, porque ustedes yo sé que dominan esta parte, esta es la forma en que se deriva, se concreta, ¿no?, el acto educativo, el acto pedagógico y el acto didáctico en nuestra concepción, ¿no? O sea, una educación que está, por supuesto, demandada a que logre, ¿no?, los objetivos sociales que tiene, transformación del hombre en toda su plenitud. Esta educación, por supuesto, que es encargada a la escuela y se va a concretar entonces en la pedagogía como ciencia que organiza todo este proceso. Y a la vez la pedagogía encarga a la didáctica de ejecutar en el aula este proceso. Pero como ustedes se dan cuenta acá, o sea, la educación, ¿no?, es más que la didáctica. No es solo lo que se hace en el aula. Hay otros elementos como estos que estamos desarrollando hoy, que es un evento científico, ¿no? Detrás de este evento científico hay una organización, hay una gestión de información, hay reuniones de trabajo, ¿no?, que también forman parte de ese acto pedagógico que se desarrolla en la escuela. Por lo tanto,
Para no profundizar en ello, solamente lo traemos a colación de que cuando hablamos de escuela, cuando hablamos de pedagogía, hay un componente importante de gestión que también incluso es parte de acciones, temas de investigación en nuestras tesis y demás, que va a atender entonces todo lo administrativo, el posgrado, la investigación, la internacionalización, los procesos de evaluaciones institucionales. O sea, todo eso forma parte de esa actividad o de esa gestión pedagógica que se hace en la escuela para lograr ese proceso de formación del ser humano, que es el fin supremo de la educación. Más o menos hasta ahí de manera rápida quería sintetizarles esto porque constituye, por supuesto, sustento para lo que vamos a presentar. Entonces, en esta parte, por supuesto, lo que queríamos decir es que la pedagogía para la autonomía sustenta sus bases en los principios postulados hasta aquí descritos sobre educación, sobre pedagogía y sobre didáctica. Por lo tanto, esos elementos guían la propuesta que vamos a presentar. Y la pedagogía de la autonomía lo que hace es intentar replantear la manera de formar a los ciudadanos de un país, poniendo la mirada en la formación de habilidades y competencias para gestionar el conocimiento por sí mismo, de manera permanente, durante toda la vida. A veces formamos estudiantes bien preparados, pero después no saben ni cómo gestionarse una superación o un posgrado. O tenemos maestros, por ejemplo, que tienen un tiempo determinado, una buena formación, pero no saben escribir un artículo científico. No tienen los elementos, las habilidades para la investigación o para organizar un evento científico o para actualizar sus conocimientos. Entonces, sin dejar de abandonar lo tradicional, lo que pretendemos es abordar, ¿no?, en este sentido, y por supuesto hemos ido desarrollando algunos estudios acá y también en otros países. Un sustento importante de la pedagogía para la autonomía es la creación de hombres inteligentes. En contraposición, bueno, ya Chomsky lo anuncia, ¿no?, en uno de sus postulados, que el propósito hoy de la sociedad es no otorgar las herramientas para analizar la realidad. Es contarle datos anecdóticos y no dar a conocer las estructuras internas, las vías para descubrirlas y construirlas. Y precisamente por ahí vamos nosotros. Es énfasis de la educación en una de las estrategias declaradas en crear públicos ignorantes. Eso así, él lo ha dicho, por supuesto, en su trabajo, y es uno de los elementos que estamos viendo hoy. Y ahí, bueno, él declara 10 estrategias de manipulación que ustedes conocen y que lo que pretenden es eso, ¿no? Tener a personas. A veces incluso entramos a las redes sociales, que es donde más podemos constatar esa realidad, y uno se da cuenta de cada criterio, ¿no? De las personas que usted dice, bueno, sobre qué basa, ¿no?, su fundamento, sobre qué basa. Incluso encontramos mucha información falsa, ¿no? Y para eso también tenemos que preparar a los estudiantes. Estudiantes que no sean tan fácil de distraer, que no sean tan fácil de manipular, ¿no? Tratar de crear públicos, ¿no?, que no se guíen solamente por la emoción, sino que también jueguen un papel crítico. Un público que no sea vulgar, que no se deje engañar de manera fácil, y eso está bien declarado, por supuesto, en algunas estrategias de formación a nivel universal, y que, por supuesto, nosotros en la propuesta que traemos de crear hombres inteligentes, la esencia fundamental sería preparar, ¿no?, a este ser humano, a este ciudadano, para gestionar la educación por sí mismo. Y hoy en estas estrategias que estamos, en esta modalidad de estudio en que estamos, hemos podido, ¿no?, hemos tenido que rehacer la manera que enseñamos a los estudiantes. Entonces, sin darnos cuenta, empleamos estrategias que se orientan a mostrar lo que sabemos. Eso es una realidad. Y la hemos constatado por algunos años. Que el alumno aprenda lo que le damos. No nos concentramos en enseñarle el desarrollo de las habilidades para su liberación, que son las habilidades de trabajo autónomo. Entonces, hemos visto o hemos identificado, ¿no?, cuáles son las condiciones en las que se manifiesta o las condiciones que existen para poder pensar en este tipo de trabajo. Hay muchos estudiantes, sabemos que todavía algunos no lo comprenden, pero hay muchos estudiantes que demandan un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que tengan mayor participación. Existen bondades culturales
existen herramientas tecnológicas, existen estrategias que podrían ser empleadas para la educación del hombre autónomo para toda la vida. Y esos son los elementos que tomamos también en consideración. Hay condiciones. Hemos criticado siempre el mundo globalizado, ¿no? A lo que nos somete y demás, pero hay que aprender. O sea, un público inteligente aprende, ¿no? A utilizar las bondades de la globalización. Hay programas, hay información en internet, en YouTube, en la televisión, ¿no? Que exponen información incluso mejor que la que nosotros podamos dar. Entonces hay que enseñarle al estudiante a utilizar esa información, a interactuar con esa información, a que extraiga, ¿no?, lo más importante de esa información, que incluso se parece más a la realidad que lo que nosotros hacemos en el aula. Entonces hay que aprovechar inteligentemente, sacar provecho de este mundo globalizado y de las bondades que ofrece. Hay que repensarse qué hacemos en la universidad o en la escuela para estimular la autonomía. Eso pudiera ser un ejercicio de debate. ¿Qué hacemos nosotros para eso? ¿Cómo hacemos nosotros la actividad? ¿Cómo hacemos nuestro acto formativo? Nosotros hemos identificado, respondiendo a esta misma pregunta, algunas carencias, ¿no?, en estos años. Algunas están relacionadas con que no se estimula el desarrollo de trabajos autónomos, o al menos no se hace consciente. O sea, que los estudiantes, más que vayan al aula, puedan formarse, ¿no?, a partir de actividades que se le orientan en la propia escuela, actividades que él desarrolla a partir de sus propias motivaciones y demás, y que por supuesto hay conceptos diferentes. En algunos, por el contrario, se orienta un alto volumen de actividades de enseñanza y aprendizaje centrados en trabajo autónomo. No sé si a ustedes les ha ocurrido, hay estudiantes en la sala, a nosotros nos ocurre. Cuando dices hay una modalidad que es más abierta, que el estudiante tiene que trabajar más de manera autónoma, entonces hay un volumen de trabajo autónomo que el estudiante a veces no puede ni desarrollar. Entonces todo eso, como que la pedagogía es planificada, hay que planificarlo, buscar también no saturar al estudiante de estos elementos. Los estudiantes que también manifiestan imprecisiones en las orientaciones recibidas. A veces queremos que el estudiante haga un buen trabajo, pero lo que lo orientamos como docente no tiene la claridad necesaria. Eso se ha identificado. No existe continuidad en el proceso desde la orientación hasta la evaluación. Desde que orientamos una actividad hay que tener un seguimiento, porque esa es nuestra función como docente, hasta el proceso de evaluación, a ver si cumple el objetivo de la actividad o no. No siempre se logran resultados de aprendizaje que fijen el proceso seguido por encima del resultado. O sea, hablamos de medir, ¿no?, si hizo la actividad, si tiene los puntos, por encima de acompañarlo en ese proceso, medir qué habilidades ha ido alcanzando en ese proceso, porque cuando uno desarrolla un proceso de formación a partir de una actividad autónoma, hay un proceso de crecimiento y desarrollo de habilidades. Porque hemos encontrado estudiantes, igual en sus instituciones también, que a veces no saben interactuar con Google o con algún tipo de documento, o nunca en su vida han visto un artículo científico. Bueno, lograr esa habilidad, ¿no?, que aprenda a manejar Google, que aprenda a interactuar con un artículo científico, es parte del proceso. Y eso es más importante, créanme, que lograr un resultado de aprendizaje. Porque le estamos dando las herramientas para que en otro momento, cuando él tenga el tiempo, cuando él tenga las condiciones, como que ya lo sabe hacer, lo pueda hacer para su autoformación. Las evaluaciones que derivan de los trabajos autónomos orientados no poseen la riqueza del momento en que se ejecuta. Ese proceso de evaluación muchas veces se trunca, no hay un protagonismo real de los estudiantes, que son los que construyen su propio aprendizaje. Y bueno, también hemos encontrado otras potencialidades que las hemos tomado para la propuesta que hemos estado haciendo. Estamos intentando hacer, por supuesto, la propuesta, ¿no? Se aboga desde hace mucho tiempo por la implementación de procesos de enseñanza-aprendizaje cada vez más activos y centrados en el alumno. Eso no siempre se logra, pero está escrito hace muchísimo tiempo, ¿no? El propio constructivismo, hay muchísimos trabajos que abogan por esta activación, ¿no?, del estudiante, incluso desde la escuela nueva. Esto es uno de los principios que la caracteriza, pero en las escuelas todavía eso no se ve.
Se estimulan formas organizativas cada vez menos presenciales. Eso es importante tomarlo en consideración, y la pandemia nos ha enseñado y nos ha dejado, por supuesto, un antecedente importante. Existe bibliografía. Muchos de ustedes cuando estudiaron, yo cuando estudié tuve que ir a la biblioteca de mi universidad para poder formarme. Esa era la única fuente de información que existía. Hoy no. Hoy desde casa hemos logrado procesos de formación. Desde casa los estudiantes han logrado formarse con mayor o menor profundidad, pero también ellos han tenido que adaptarse. Entonces, en la medida que sean capaces de dominar estas herramientas de esta manera, por supuesto que lograrán mejores resultados. Entonces, existe bibliografía, existen recursos de aprendizaje suficientes para promover autoaprendizaje y enseñar a aprender a los estudiantes. Entonces, lo que estamos haciendo en el aula, a veces, por supuesto, no es lo más adecuado. Hay que seguir promoviendo, ¿no?, que el estudiante sepa interactuar con esa bibliografía y con esos recursos de aprendizaje que están dispersos en todas las formas por nuestra vida, ¿no? Se reconoce la necesidad que el estudiante adquiere herramientas para el desempeño durante toda la vida. Esto es unas cuestiones también que hemos medido a veces con las empresas. A veces el estudiante llega con un tipo de formación buena o regular, pero no siempre está a tono con lo que demanda la empresa. Y eso es una problemática que ocurre, sí, quizás en su contexto también, pero se reconoce, ¿no?, como una potencialidad de que hay que trabajar en eso. Pero sobre esto hay pocos proyectos que han emprendido experiencias, ¿no? Y por último, se potencia cada vez más el desarrollo de profesionales investigadores, lo que requiere adquirir habilidades de trabajo autónomo. O sea, en la investigación sí tengo yo, por supuesto, que desarrollar mis habilidades investigativas. Pero esas habilidades investigativas pasan por las mismas habilidades de mi formación como estudiante, porque tengo que saber identificar información, tengo que interactuar con esa información, tengo que comunicarme con otros estudiantes, tengo que comunicar lo que he aprendido. Y entonces, cada vez más, igual en la década del 90 prácticamente no habían programas de máster o programas de doctorado, y hoy eso pulula, ¿no?, en las universidades, y cada vez más se exige, ¿no?, a los docentes. Por lo tanto, es una potencialidad también que tenemos que aprovechar. Entonces, si todas estas condiciones existen, no repitamos más lo que sabemos. Vamos a orientarnos hacia la gestión para la vida, hacia la gestión del conocimiento, que el estudiante logre adquirir las herramientas necesarias y las habilidades para que pueda gestionar su vida de manera permanente. No solamente desde el punto de vista profesional, sino todo su desempeño para la vida. Y en esto juega un papel importante el trabajo autónomo como actividad central del proceso. No sé, Marta, qué tiempo tenemos allí. Bien, entonces, la propuesta, ¿no?, de pedagogía para la autonomía, o sea, ¿qué plantea? Que exista menos esta figura, que incluso ya en muchísimos espacios lo hemos escuchado, ¿no?, que el docente que instruye, que el alumno que aprende, o sea, que esa figura cada vez sea menor, y que nos centremos más entonces en un aprendizaje mediante el trabajo autónomo. Nosotros ahí lo hemos denominado proceso de dirección de trabajo autónomo, porque después lo vamos a ligar entonces con la didáctica. Ese proceso de formación centrada en el trabajo autónomo, ¿qué es lo que pretende? Además de lo que hacemos tradicionalmente, o por encima de lo que hacemos tradicionalmente, es que el estudiante sea capaz de gestionar el dato, gestionar información. Y ese dato y esa información convertirla, por supuesto, en conocimientos, en aprendizaje. Porque el mundo está lleno de datos, el mundo está lleno de información. Hay que enseñarle a procesar esos datos y esa información. Y que no adquiramos una información lo más superficial posible, sino saber analizarla, saber interpretarla con herramientas verdaderas. Otro elemento es socializar el conocimiento. Si estamos en un mundo globalizado, es importante socializar el conocimiento. Hay muchísimas experiencias que hemos desarrollado que esta socialización del conocimiento a partir de diferentes canales
nos ha permitido, ¿no?, llegar de una mejor manera y de una mayor manera a muchísimos más escenarios. Comunicar los resultados, por supuesto, que tenemos es parte del proceso de, si logramos una formación centrada en el trabajo autónomo y no comunicamos eso que tenemos en el aula, en eventos que se hacen, o sea, hay que preparar al estudiante para eso. También reforzar los aprendizajes, más que dar aprendizaje, hay que tomar, por supuesto, los aprendizajes que han ido logrando los estudiantes y nosotros como docentes encargarnos de reforzar eso, porque no todo lo que hace el estudiante, por supuesto, está correcto. Entonces, eso sería una de las actividades también en el aula de clase, reforzar esos aprendizajes. Y crear también, nosotros como docentes, crear condiciones para los nuevos aprendizajes. Y esa creación de conocimiento puede pasar incluso por la orientación de nuevas actividades. Aquí no estamos hablando, por supuesto, de un estudiante autónomo con proyectos que han habido fallido a nivel internacional, sino que es un proyecto que se sustenta, por supuesto, en una pedagogía, en una didáctica organizada por la escuela y que tienen participación, por supuesto, estudiantes y profesores. Por lo tanto, esta propuesta busca la forma y la manera de conducir el proceso de manera tal que el estudiante se apropie del camino para el conocimiento, de habilidades para lograrlo. O sea, no estamos hablando de contenido por ningún lugar, sino de ese camino que él debe transitar en la búsqueda del conocimiento. Y sobre eso hemos hecho una propuesta didáctica que sería lo que se concreta ya en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es en el aula, que dice que ese proceso de dirección del trabajo autónomo es la sucesión lógica, escalonada y ascendente que se da en la clase y fuera de esta, por lo tanto estamos utilizando los dos escenarios, de los momentos de planificación, orientación, ejecución y evaluación, dentro de los cuales cada acción tributa a otra de mayor complejidad y el papel protagónico de estudiantes y profesores varía en dependencia de ese momento. Esto, por supuesto, es una idea general porque sobre esto habría que hablar después de manera más profunda en otro momento. Su propósito es formar al hombre y desarrollar habilidades de trabajo autónomo, tanto cognitivas como procedimentales, estas últimas de gestión, de procesamiento y aplicación de la información bajo la ayuda de otros con mayor nivel de desarrollo, para posteriormente comunicar los resultados en un ambiente colaborado de trabajo. Es un proceso, como ven, que sigue el ciclo de trabajo autónomo y que es lo que proponemos. Esta es la representación gráfica del proceso de dirección de trabajo independiente, donde cada momento tiene su función. O sea, en el primer momento de planificación, por supuesto que el docente tiene un papel protagónico total prácticamente, porque es donde él prepara, ¿no?, toda esta organización curricular, toda esta actividad que va a desarrollar con el estudiante. Y después en la orientación, por supuesto, la lleva, ¿no?, la negocia con el estudiante. Hay condiciones para hacer esta actividad, esto es lo que queremos que hagan. Y ese proceso ordenado, que es una de las funciones de la didáctica, es lo que sustenta esta lógica del proceso de dirección de trabajo independiente. Después hay un proceso de ejecución que puede ser a lo interno del aula, pero puede ser también fuera del aula, como hemos visto. Y finalmente hay un proceso de control y evaluación. Básicamente eso es lo que hacemos, ahí no hay ninguna novedad. Lo que pasa es que lo centramos dentro de un proceso que se centra en esto de orientar los trabajos que tienen que hacer los estudiantes de manera autónoma y lo convierte en el desarrollo de habilidades para su desarrollo y expresión no social. Por lo tanto, este proceso lo que pretende que además de los contenidos se trabaje en el logro de aprendizaje de habilidades de trabajo autónomo. O sea, enseñar al estudiante a que desarrolle estas habilidades que tiene que tener para su desarrollo futuro. Aquí, en el caso de las habilidades, bueno, esto es una cuestión ya bien particular que se analiza, ¿no? ¿Por qué las habilidades? ¿Hacia dónde va el trabajo de habilidades? Y al menos nosotros consideramos, y así nos ha ido dando resultados, es que no hay crecimiento colectivo ni personal sin el desarrollo de habilidades de trabajo autónomo, lo cual debe ser guiado. Esas habilidades, que es el logro, o sea, que yo logre, ¿no?, identificar un artículo científico como estudiante,
requiere un proceso de adquisición de habilidades. Habilidades de interacción con Internet, interacción con la plataforma, búsqueda de información, y eso no lo podemos dar al estudiante solo, sino que tiene que ser un proceso guiado en el cual el docente, el profesor, el tutor juega un papel importante. Entonces, las habilidades están relacionadas en toda la vida. Hay diferentes habilidades directivas, motrices, comunicativas, hay muchísimas habilidades. Y nosotros como docentes, ¿no? Nosotros como docentes desarrollamos también muchísimas habilidades y pudiéramos repensar aquí hasta dónde he desarrollado esas habilidades, hasta dónde me ha interesado como docente mirar estas habilidades por encima de lo que tengo que enseñar en el aula, ¿no? Habilidades para comunicar la clase, cómo lo hago, de qué mejor, cómo lo puedo hacer de mejor manera, para interactuar con los estudiantes, habilidades para identificar información, para investigar, para redactar un trabajo científico, para insertarse en un proceso de superación, para intercambiar con otros profesionales e instituciones. Entonces, estos elementos los consideramos medulares para cualquier trabajo o para este proyecto de pedagogía para la autonomía. Esto es lo que sucede tomando la lógica de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. O sea, uno tiene un nivel de desarrollo de habilidades y a partir del trabajo autónomo, por supuesto, va a ir adquiriendo otro nivel de desarrollo de habilidades y así sucesivamente hasta alcanzar esa categoría de desarrollo que vimos en una de las primeras diapositivas. Entonces, resumiendo esta parte, en el caso del proyecto que desarrollamos, la pedagogía, ¿no?, estaría enfocada a una pedagogía para la autonomía y la didáctica se concretaría entonces en el proceso de dirección del trabajo autónomo. O sea, ese proceso que hacemos en el aula sería enfocado en esos 4 momentos y esos 4 momentos confluyen todos los componentes del proceso didáctico que vimos, objetivos, contenidos, recursos, todo se concreta en ese proyecto. Y estaríamos trabajando en 2 grupos de habilidades, habilidades cognitivas, intelectuales y habilidades cognitivas de trabajo autónomo. Bueno, aquí hay un grupo de habilidades, ¿no?, sobre las cuales nosotros incidimos. Esto incluso también la taxonomía de Bloom establece un grupo de habilidades, ¿no?, que se trabajan, pero es una dificultad. Cada vez que usted va a un proceso de investigación o cada vez que usted va a planificar, no sé, una clase, muchas veces los docentes, los estudiantes, ¿no?, tienen dificultades de identificar esa habilidad. ¿En qué consiste esa habilidad? ¿Qué me proporciona esa habilidad? Y aunque hay una estructura de habilidad, contenido, aspecto volitivo, la habilidad, por supuesto, va a determinar todo ese proceso de formación. Pero esa habilidad que está expresada en diferentes niveles de desarrollo están relacionadas con esos procesos lógicos del pensamiento que debemos desarrollar en los estudiantes. Por lo tanto, no podemos darle un contenido alógico a los estudiantes. Tenemos que centrarnos en la lógica, en esa actividad, en esa lógica de formación de la habilidad. Aquí hay habilidades específicas que se pueden trabajar, ¿no?, en dependencia ya de las asignaturas, y eso es importante desarrollarlo en esta idea. Y por otro lado, ya para ir cerrando, nos quedan 5 minutos, están las habilidades cognitivas de trabajo autónomo, que son las que me permiten a mí desde el punto de vista procedimental alcanzar esas habilidades. Entonces son aquellas que son de carácter procedimental, que demandan operaciones lógicas del pensamiento para la identificación, el procesamiento, la aplicación y la comunicación de un nuevo conocimiento de habilidades intelectuales de manera autónoma. Y ese es el camino lógico del conocimiento. Y en eso se centra el proceso de dirección del trabajo autónomo y nuestra propuesta. Entonces, ese camino lógico y el proceder, ¿no?, para el trabajo autónomo que alcanza con las habilidades cognitivas de trabajo autónomo se enfocan en ese 4 grupos de habilidades que están expresadas en la identificación, el procesamiento, la aplicación y la comunicación. Si nosotros logramos que los estudiantes cumplan esas etapas de identificación, procesamiento, aplicación y comunicación de los aprendizajes, estaríamos contribuyendo a esta propuesta de proyecto de pedagogía y al menos a nosotros nos ha dado resultados en este momento que estamos viviendo, incluso en el momento anterior,
donde el estudiante va construyendo su aprendizaje a partir de su propia participación y su propio protagonismo. Y bueno, para cerrar aquí, ya sería, de manera específica, ¿no? Dentro del grupo de las etapas de las habilidades, elementos, ¿no? Que podemos enseñar a los estudiantes a hacer para lograr una mejor, por supuesto, un mejor aprendizaje, una mejor formación, y que esto, lo más importante, sea duradero para toda la vida. O sea, no a partir de lo que nosotros le damos como contenido, sino lo que le enseñamos a hacer, que es la base fundamental de la pedagogía para la autonomía, enseñar a hacer al alumno a partir del desarrollo de habilidades, tanto cognitivas e intelectuales como cognitivas de trabajo autónomo. Aprenderlos a trabajar de manera autónoma para que eso le quede fijado para toda la vida, y en cualquier escenario que se desempeñe ya tiene esta formación y puede desempeñarse sin ninguna dificultad. Bueno, de manera muy apretada es la idea que traemos, ¿no? Por supuesto, en esto hemos desarrollado algunos cursos con más profundidad, pero es solamente llevar la idea, ¿no? Y un poco compartir con ustedes lo que hemos hecho en este proyecto que llevamos ya algún tiempo trabajando. Agradecer una vez más a los presentes, a la doctora Marta y al Instituto Tecnológico de Sonora por la oportunidad que nos han brindado. Y bueno, esperamos en algún momento por ahí, ¿no? Compartir y vernos en otra actividad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Eldis, por esta conferencia. Sin duda es un tema muy, muy interesante. Nos refrescó toda la información que tiene que ver con la educación, la pedagogía, la didáctica. Nos gustaría nos compartiera esta presentación, si me la puede enviar y hacerla extensiva yo a mis estudiantes y maestros, porque yo creo que todas estas tablas de habilidades, de conocimientos, sería interesante analizarlo nosotros como académicos y compartirla con nuestros estudiantes, ¿no? En nuestros espacios en las aulas. Bueno, yo quiero invitar a los estudiantes, maestros, a que vayan elaborando sus preguntas. Las pueden ir escribiendo aquí en el chat, en Facebook, y yo se las voy a mencionar aquí al doctor Eldis para que dé respuesta, ¿no? Yo creo que es una oportunidad para todos, para que participen, para abrir este espacio, ¿no? Donde la tecnología, pues, nos acerca, ¿no? Aquí Eldis nos acompaña desde Ecuador. Ya tenemos 2 horas de diferencia, ¿no, Eldis? Sí. Con gusto, Marta, yo les comparto igual la información. Te agradezco mucho, Eldis. Sin duda, me recordó mucho las menciones que comentaba sobre Paulo Freire, ¿no? Que menciona sobre esta educación liberadora, sobre el pensamiento crítico, sobre una enseñanza constructivista, ¿no? Del conocimiento. Entonces, me vino a la mente, ¿no? Todo el aspecto, eso que veías de la pedagogía. Aquí tenemos, algunas preguntas, te las voy a hacer lectura. Él dice, hola maestro, retomando lo que menciona las habilidades docentes que debemos desarrollar en estos últimos meses que se han presentado, tomar las clases a distancia, ¿qué habilidades le han funcionado a usted o cuáles recomienda lograr una buena comunicación entre docentes y alumnos para lograr que se adquiera de manera significativa el aprendizaje? Bueno, yo soy un poco socrático, ¿no? A mí siempre me gusta pasarle el problema al estudiante, ¿no? Y entonces, para mí el tema de la tecnología siempre ha sido un medio más de comunicación. Así lo veo. Incluso hay con muy buena fundamentación, ¿no? Pedagogía hasta del ciberespacio, ¿no? Hay un trabajo desarrollado sobre la pedagogía del ciberespacio donde tiene sus fundamentos, sus elementos. Yo considero, así lo presentamos en la conferencia, para mí hay una sola pedagogía, ¿no? Que es esta que fundamentamos. Y a partir de ahí uno le da el carácter particular, ¿no? que tiene. Yo siempre a los estudiantes en este mismo escenario, que no es otro que la interacción docente y estudiante, el estudiante me comunica por cualquier vía, ¿no? Que yo creo que es lo que estaba preguntando este maestro.
el estudiante te comunica por cualquier vía. En el aula te preguntaba de manera directa, ¿no? Aquí te pregunta por WhatsApp, te pregunta por correo, te hace una llamada. Entonces la interacción es similar. Entonces yo siempre trato de llevarlo a la propia pregunta, ¿no? Cuando él me pregunta algo, yo siempre le doy o algún recurso, ¿no? En internet que pueda buscar, algún recurso en el aula que él pueda manejar, y después lo volvemos a debatir. O le hago la pregunta si usted cree que lo que usted me está preguntando puede verse desde otra perspectiva, ¿no? Son cuestiones, a ver, no hay una trascendencia, ¿no? En lo que estamos haciendo, sino es la manera de hacerlo solamente, ¿no? Y es no tratar de darles las respuestas en todo momento, sino hacer que el estudiante busque esa información por los diferentes canales de información. A veces incluso más hábil que nosotros buscando información. Y a veces dándole también protagonismo en organizar algún tipo de trabajo, en presentar algún tipo de trabajo, y siempre orientándolo hacia dónde puede buscar. Lo que yo creo que nunca podemos hacer, a mí nunca me ha funcionado, es decirle que vamos a hacer un trabajo sobre tal cosa y busca información, porque estaríamos dejándolo en un mar, en un océano de conocimientos que él no está preparado para eso. Pero si usted le da correctamente, vamos a hacer tal trabajo, pero en este espacio lo puede encontrar, o en esta plataforma lo puede utilizar, o vamos a hacerlo a través de un storytelling, o vamos a hacerlo a través de una herramienta digital cualquiera, el estudiante sí. Nosotros mismos hemos aprendido a hacer muchísimas cosas. Yo he aprendido a hacer muchísimas cosas en esta pandemia, ¿no? Con temas de herramientas tecnológicas, pero son recursos, ¿no? Recursos que tenemos que utilizar como docentes y que no pasa más allá de eso, y que son herramientas que podemos utilizar en nuestra clase, que yo creo que pudiera ser, al menos a mí me ha funcionado con mis estudiantes, y que le ha hecho un poco más significativo el aprendizaje porque ha comprendido el porqué del conocimiento, el porqué de un contenido, el porqué de una... A mí me pasa mucho en los estudiantes, por ejemplo, de investigación, ¿no? Y yo siempre, casi siempre le lleno el trabajo de preguntas. Y esas preguntas le hacen reflexionar y entonces lo dirijo a ese sitio. Así es, ¿no? O sea, nuestro papel como mediadores, ¿no? Facilitadores, para que los alumnos puedan desarrollar esta autonomía. Hay otra pregunta por parte de Fernando. ¿Qué tipo de formación propondría para que los estudiantes egresados se integren con más profesionalismo al ámbito laboral? Se vea esta autonomía, ¿no? Que comentabas, Alex. Sí, esta es la integración del profesional al ámbito laboral. Bueno, es que por muchos años se ha dicho que la escuela a veces se divorcia de la realidad, ¿no? Uh-huh. Hay incluso hay investigaciones sobre esa vinculación más universidad-empresa, ¿no? Entonces, a través de esos proyectos de universidad-empresa que tienen que ser en todas las empresas para las que nosotros nos estamos formando, de ahí tiene que salir, ¿no? La demanda y las habilidades que necesitamos formar en los estudiantes. Porque como mismo cambia la sociedad, cambia la empresa. Pero nosotros a veces no cambiamos en lo que estamos enseñando. Entonces, nutrirse en esa relación universidad-empresa, ¿no? Nos va a permitir a nosotros actualizar la manera de formación del estudiante y enfocarnos en las habilidades que necesitan para incidir después en ese campo laboral. Miren, el campo laboral no le interesa mucho lo que tú sepas, sino la manera en que tú puedas interactuar y desenvolverte en ese escenario. Claro, por supuesto que la formación, ¿no?, de contenido es importante, es lo más importante, pero a eso tiene que estar ligado este elemento procedimental que es el que nos determina. Es que tradicionalmente hemos tenido alumnos brillantes al lado de nosotros en contenido, que sacan 100 en todas, pero a veces no son los más exitosos en la vida práctica, en la vida real, porque en realidad la escuela es una parte de la vida real, pero la vida real es mucho más rico que eso. Y entonces esas habilidades hay docentes que se nos han quedado y no han podido hacer un curso de superación, a veces porque no quieren, pero a veces porque no saben gestionarlo, no tienen la motivación para gestionarlo, no comprenden la necesidad. Entonces es importante comprender ese camino, comprender las herramientas que me pueden llevar a mí a ese tipo de interacción, claro, por supuesto, en dependencia de los propósitos que yo me vaya trazando, ¿no?
Entonces, por eso que nosotros pensamos que el tema de las habilidades son importantes porque la habilidad se expresa en lo que yo sé hacer. Y eso es lo que quiere la sociedad. Así es, Eldis, gracias. Mira, también comenta Marisol Mendoza, ahorita que hablabas de las diferencias, dice que qué estrategias utiliza o recomienda implementar para lograr, que considerando que los individuos son diferentes, para lograr que la autonomía se pueda adquirir por parte de todos los estudiantes ante la diversidad que existe, ¿no? Que, como comentas, hay alumnos brillantes, hay alumnos que les cuesta más trabajo. ¿Qué recomendaría para que sea algo más incluyente? Es que, a ver, lo primero que hay que comprender es que la responsabilidad del docente es ayudarlo a que sea más autónomo, pero la responsabilidad de la autonomía es del estudiante. Entonces hay que hacerle comprender al estudiante que la formación de él depende de él mismo y de lo que él sea capaz de gestionar, de lo que él sea capaz de estudiar. Entonces, como que es responsabilidad compartida, ¿no? El docente tiene esa función de orientarlos, de que si no sabe trabajar con la norma APA, compartir dónde está un buen documento para que aprenda a trabajar con la norma APA. Créanme que si le hace eso, él va a aprender a trabajar. A uno lo comparte una vez, a otro lo tiene que compartir 3 veces. Primero le comparte el documento, después le comparte un video y después le comparte, porque ahí está el recurso, ¿no? Que nosotros utilizamos la variedad de recursos para poder ayudar al estudiante. Y así como digo norma APA, digo cualquier contenido que estemos trabajando, ¿no? Pero enseñarle o darle esas herramientas y hacerle comprender. Yo lo trabajo incluso con los estudiantes y con los docentes también. Yo le digo a veces a algunos compañeros míos, si no lees no puedes hacer tu investigación. Entonces tu primera habilidad, ¿no?, que tienes que desarrollar es la lectura, identificar información, leer, comprender, analizar eso y poder hacer un resumen. Eso es un camino. Por eso que nosotros le hablamos de habilidades cognitivas de trabajo autónomo. Es un camino que a veces no lo sabemos hacer ni los profesores. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo lo he corroborado en algunos escenarios. Entonces, hay que enseñarle a que primero es una cosa, después la otra, y le estamos ayudando a gestionar la información. Y cuando lo logre hacer, ya eso lo aprende para toda la vida. Y a veces un contenido de ingeniería se lo olvida después. Entonces, hay que enfocarse en eso y hacerle ver al estudiante que él es el único responsable, porque por mucho que yo quiera darle al estudiante, no le puedo abrir el cerebro y ponerle O sea, es el estudiante a partir de su propio desarrollo de habilidades que él va adquiriendo esa formación significativa y duradera durante toda la vida. Claro que sí, coincido contigo, Eldis. Sin duda, los alumnos ahora con esto de la pandemia, de las herramientas tecnológicas, han tenido que desarrollar más la autonomía, ¿no? Y a lo mejor a ellos ni mismos se han dado cuenta, ¿no? Que han logrado ciertas, ¿verdad? Limitaciones que tuvieron, pero las supieron enfrentar. Y ahora que podríamos regresar a la presencialidad, pues seguir fomentando, ¿no?, esta autonomía y que ellos la sigan cultivando, ¿no? Nosotros como corresponsables y ellos también son los principales, ¿no?, actores de su proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, fomentar esta actitud, ¿verdad?, hacia la autonomía, no a la dependencia, ¿verdad?, del docente. Sobre todo en las materias de investigación también el coincido en que pues, son de las materias que yo imparto y les digo a mis estudiantes, pues investigar es aprender a investigar, o sea, esto no se enseña, sino se aprende investigando, ¿verdad? Entonces hay que leer, hay que buscar, hay que citar, hay que poner referencias, hay que ir al campo, ¿no? Y esto pues va queriendo autonomía en los estudiantes en su toma de decisiones y desarrollo de habilidades. Muy bien, una pregunta más para cerrar. A ver, aquí tenemos, bueno, aquí comenta Dilian Carolina, ¿cuál estrategia que utiliza para motivar a sus alumnos, tomando en cuenta las situaciones que estamos pasando actualmente? Aquí habla de motivación. Sí. Bueno, recuerden que nosotros la función nuestra no cambia, ¿no? Fue la que aplicamos en la primera parte. La función nuestra no cambia como motivadores, como
como maestro. Yo recuerdo cuando era estudiante, un actor que en ese momento en Cuba estaba en el boom, ¿no? Porque había novelas y demás, dijo, ¿no? Que no había profesión que se pareciera más a la educación que la actuación, ¿no? Y nosotros cuando llegamos al aula, que es este escenario en que estamos, yo estoy en un aula ahora, somos actores, ¿no? Porque tenemos que buscar herramientas y demás para lograr llegar al estudiante. Entonces, esa motivación pasa por los recursos. Yo le he grabado video, por eso que te pedía transmitirlo, ¿no? Por YouTube, porque algunos están esperando esa. Entonces, uno trata de, bueno, grabarle video, compartirle un material interesante, hacerle que busque información en cualquier otro, no sé, documental. Yo a veces he visto un documental que me parece interesante y la clase la centramos allí en buscar determinados aspectos. Por el mismo grupo de WhatsApp, uno a veces comparte información y pide criterio. A veces lanzamos una pregunta para la semana buscar ese debate. Entonces, yo creo que la motivación siempre está en la variedad, ¿no? En la variedad ajustada al momento, por supuesto, ¿no? Ya después el WhatsApp, utilizarlo en el aula presencial, quizás no pueda ser tan factible, ¿no? Entonces, esa variedad de herramientas, esa variedad de formas, ¿no? En que podamos llegar al estudiante, en que le digamos lo mismo al estudiante, ¿no? Es lo que poníamos ejemplo de la norma APA. Si no lo entiendes por el documento físico, te paso un video. Y si no lo comprendes en el video, bueno, trataremos de hacer una sesión virtual. Entonces, yo siempre trato de buscar las variantes. Esas variantes y que el estudiante sea el que responda. Miren, cuando el estudiante, ¿no? Siente la responsabilidad de que tiene que responderlo él, o que le han puesto un reto de responder una pregunta, a mí siempre me ha dado resultado que lo haga, porque el estudiante se siente protagonista y dice, bueno, ahora sí tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, son maneras que uno trata de incentivar, ¿no? De buscar esa interacción con el estudiante y esa motivación para que se logre, ¿no? Esta virtualidad que sea más dinámica, más efectiva. Y nosotros lo aplicamos tanto a nivel de grado como a nivel de posgrado. Para nosotros, claro, el nivel de profundidad en posgrado es un poco superior, pero la manera de hacerlo es la misma y siempre, hasta ahora, hemos tenido resultados positivos, ¿no? No los óptimos, Claro. ¿no? Porque nunca tenemos los óptimos, ¿no? Así es, todo es transformable, no es perfectible. Gracias, Eldis. Pues yo creo que sería todo para la sesión de preguntas. Te invitamos, si tienes un poquito más de tu tiempo, en el chat aquí de Facebook puedes responder si consideras algunas de las preguntas que no logramos compartir, porque ya en unos 20 minutos más tenemos el siguiente foro y tenemos que dar un espacio en esto, ¿no? Eldis, te agradecemos mucho tu valiosa participación, tu aportación. Yo creo que nos has puesto a reflexionar, a pensar en todos los desafíos que tiene la docencia, ¿verdad? Las bondades también que tiene la pedagogía, ¿no? Nuestras prácticas, y sobre todo que tenemos que ampliar, ¿no? Ampliarnos ante estas contingencias, ante los cambios sociales, hacer investigación, como dices tú, plantearnos, ¿verdad? Nuevas formas de llevar a cabo nuestras prácticas docentes y los estudiantes nuevas formas de aprender, ¿no? Desarrollar esta autonomía que tanto hemos estado trabajando, idealizando, ¿verdad? Desde que los estudiantes están en bachillerato, secundaria, pero que siempre tenemos que seguir fomentando y motivando a nuestros estudiantes. Te agradecemos mucho esta participación, esta segunda jornada internacional de Ciencias de la Educación. Y me permito, la maestra Dulce, si vamos a entregarle la constancia. Aquí vemos tu constancia, Eldis. Bueno, voy a hacer lectura de la misma. O Dulce, por favor, si nos puedes apoyar con la constancia al doctor Eldis. Espérame, hija, la veo en grandota porque ahí no veo nada. Aquí no veo nada. No sé. Muy bien. Pues agradezco la participación del doctor Eldis, el Instituto Tecnológico de Sonora, a través del programa educativo de licenciado en Ciencias de la Educación y el Cuerpo Académico de Procesos Educativos, otorga la presente constancia al doctor Eldis Román Cao por su participación como conferencista con el tema Hacia una pedagogía para la autonomía, en el marco de la segunda Jornada Internacional de Ciencias de la Educación, CER-LCE, reflexiones sobre su campo laboral, celebrado dentro de las instalaciones de Eaton, modalidad en línea los días 18 y 19 de noviembre,
con una duración de, pues pusimos 2 horas porque manejábamos más o menos este estimado. Firma el doctor Humberto Aceves Gutiérrez y su servidora, maestra Dulce Aldecoa. Muchas gracias. Muy interesante el tema y vemos que para los alumnos un aprendizaje en cuestiones de que sí es importante que ellos desarrollen este tipo de habilidades para poder ser mejores profesionistas y tener mejores habilidades para su desempeño laboral. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes y Marta, una vez más agradecimiento por habernos invitado. Yo me he sentido como en casa, ¿no? Los alumnos y maestros son maravillosos porque han estado en el chat ahí constantemente escribiendo. Yo me he sentido en un aula presencial, ya uno se ha ido adaptando, ¿no? Y para mí ha sido grato compartir con ustedes, me he sentido muy bien y les agradezco, ¿no? por la invitación.